Doctora Nadia, por favor, ¿qué significa llevar una mochila emocional? Es fácil saber qué significa llevar una mochila emocional. Cuando nosotros empezamos a tener algunos pesos innecesarios que no tienen explicación, tenemos que ir a buscarlo desde un punto de vista del sentido emocional de nuestras experiencias de la vida. Ustedes muchas veces tienen que hacerse la pregunta, para no tener esta mochila emocional, la pregunta que tienen que empezar a hacerse es: ¿irían ustedes en el desierto del Sahara en un viaje ameno, alegre, investigativo, a ver un paisaje maravilloso con una maleta o con una mochila cargada con abrigos pesados, con suéteres pesados, con chompa, con bufanda, con algo de poner en la cabeza para el frío? ¿Harían ustedes esto? El desierto del Sahara no necesita esto. Imagínese usted que el desierto del Sahara es su futuro y toda la maleta cargada de ropa innecesaria es la mochila del pasado emocional que ustedes están cargando. Entonces, la experiencia de la vida tiene que darte esta imagen que yo me voy hacia el futuro descargando primero lo del pasado que no me sirve y dejando solamente dentro de esta mochila o de esta maleta imaginaria, ¿verdad?, que estamos pensando en este momento, solo y exclusivamente lo que tiene sentido y lo que me va a servir. Doctora Nadia, por favor, coméntenos, ¿cuáles son las consecuencias físicas y mentales de cargar con esta mochila, de cargar con este peso? Las consecuencias son muchísimas. Imagínense ustedes solamente que aquí en nuestros hombros vamos a tener algo extremadamente pesado por muchísimos años, desde la infancia a veces, desde el vientre materno. Entonces, si nosotros cargamos este peso, ustedes mismos se pueden dar la contestación. Si cargo el peso aquí, ¿qué voy a tener en un cierto momento? Un problema de la cervical, ¿verdad? Voy a tener un problema de dolor de cabeza, voy a tener un problema de columna, de hombros, y voy a tener un problema también relacionado, como no sé darme una explicación respecto a esto, voy a tener un problema respecto a preguntas recurrentes, obsesivas en mi mente, del estilo: ¿por qué a mí me está pasando todo esto? ¿Por qué tantos obstáculos entre mi vida y yo? Mis deseos no se pueden realizar. Entonces, desde un punto de vista mental, desde un punto de vista emocional, la relación de sufrimiento profundo, angustiante, que voy a sentir en el día a día, año atrás de año, sin darle ningún tipo de significado. Coméntenos, por favor, doctora, ¿a qué llamamos sufrimiento vacío y sufrimiento fértil? Esto es una pregunta muy importante. Ustedes tienen que hacérsela y darse una explicación. Pero en síntesis, el día de hoy, el sufrimiento vacío es lo que nosotros cargamos dentro de nosotros mismos sin un sentido. Es algo que está relacionado exclusivamente con lo que experimentamos de la tribulación y del sufrimiento eterno, un poco masoquístico, relacionado con nuestro rol de víctima. Cuando nosotros no damos significado a lo que está pasando, entonces somos víctimas de la vida, no somos protagonistas. Mientras que el sufrimiento fértil es dar sentido profundo a lo que me pasó. Es utilizar, desde un punto de vista espiritual, desde un punto de vista emocional, desde un punto de vista de mi rol dentro de la vida, algo que yo no lo he buscado, la vida me lo regaló. Pero también un dolor, es un regalo profundo en el momento que de forma de toma de conciencia yo puedo vivir este sufrimiento y este dolor con un sentido. Y el sentido es hacia mí misma y el sentido es hacia también los demás en la sociedad. Entonces, sacamos nuestro rol de víctima y empezamos a ser protagónicos también en el sufrimiento. El sufrimiento es una gran enseñanza, no es solamente una herida. Para finalizar, doctora,
¿Cómo liberamos las cargas del pasado? ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, seguramente cuando queremos liberar nosotros una maleta o queremos liberar un cajón que está lleno de cosas, a veces útiles e inútiles, la primera cosa que tenemos que hacer es el inventario, abrirnos, ¿verdad? Si estamos cerrados, sin tener ningún conocimiento de nosotros mismos, entonces no sabemos qué tener y qué votar. La primera cosa es poder analizar este pasado, no tanto para cambiarlo, porque nadie te puede cambiar el pasado, pero sí podemos cambiar nuestro presente y nuestro futuro después de haber visto con los ojos reales, sin autoengaño y sin negación de la realidad, lo que tenemos dentro de nuestro cajón. Dentro de nuestro cajón tenemos de todo, en nuestro pasado, en nuestra vida maravillosa también, si hemos tenido algún dolor, algún sufrimiento, alguna pérdida, esta es nuestra vida maravillosa. Esto es lo que nos permite en realidad saber hacia dónde ir, tener un norte y despertar de nuestra negación. Entonces, primera cosa, hacer el inventario, abrirnos y hacer el inventario. Segunda cosa, decidir dentro de este material lo que me puede servir a futuro y lo que no me va a servir. Amo lo que el pasado me ha dado. No tengo que dar juicio de valor hacia este pasado, ni tengo que odiar o tener rencor hacia el pasado. El pasado es mío, es único, es irrepetible, es mi bagaje, es mi capital, es como en el banco de la vida yo tengo un capital maravilloso. Este capital maravilloso está hecho también del dolor, está hecho de la pérdida, está hecho de los duelos, está hecho de los enamoramientos que no se han dado y gracias al Señor, porque seguramente la vida tenía algo más maravilloso para mí a futuro. Pero si yo cierro los ojos y vuelvo a cerrar ese cajón sin hacer el inventario y sin decidir lo que voto y lo que tengo o lo que le doy un nuevo significado y sentido, entonces lamentablemente mi pasado quedará como un rencor amargo dentro de mi vida. Mi presente será un sufrimiento tremendo, hemos visto el sufrimiento vacío que no tiene sentido, y mi futuro se va a repetir exactamente como mi pasado. ¿Vale la pena hacer esto? Entonces manos a la obra, pueden venir y podemos conversarlo y decidir tranquilamente, de un punto de vista personal, individual o en grupo, trabajamos sobre estas cargas del pasado. Yo con algunas cargas no me iría a futuro, con otras, con mucho amor, sí, porque hay cargas que no son pesadas, son una felicidad. Y cuando nosotros hablamos de cargas, imagínese usted una madre que carga su propio niño en los brazos. Eso no es una carga, eso es una felicidad, eso es una maravilla. Así como otras maravillas que por diferentes motivos de la vida y obstáculos internos, nosotros no queremos verlo. Entonces lo espero para poder liberar la carga del pasado. Desde el vientre materno hasta el día de hoy, vamos hacia un futuro maravilloso. Y recuérdase que también, desde un punto de vista de la psicología cuántica, nosotros tenemos un mundo maravilloso que comprender. Aquí estoy para ustedes. Hasta luego.